Capítulo 62. Una vez que llegaron a casa, Kai-in y Su-jun se sorprendieron una vez más. Cuando Sunin dijo que Wei Ming-sen aún no había comido, Kai-in inmediatamente corrió a la cocina y calentó una olla de sopa. Obligó a Wei Ming-sen a beberlo antes de dejarlo ir. Todos charlaron entre ellos durante un rato. Kai-in sintió que Wei Ming-sen debería estar cansado de todo el viaje. Los instantes a ambos a subir y descansar. Originalmente, Sunin planeó limpiar la habitación de Wei Ming-sen para él, pero Wei Ming-sen bloqueó su camino y cerró la puerta. No hay necesidad, Sunin parpadeó. Solo estaré aquí por 2 días, así que no necesitas molestarte. Dormiré contigo. Estaba a punto de negarse, pero Wei Ming-sen ya había arrastrado a Sunin a la habitación de al lado. Sacó un par de pijamas del armario y se dirigió al baño para darse una ducha. Mientras escuchaba el sonido del agua corriendo, Sunin tragó saliva y su pecho golpeó. Él y Ming-sen habían vivido juntos durante varios años. A menudo se iban a dormir en la misma cama. Tal vez fue porque estaban demasiado familiarizados el uno con el otro o tal vez porque se sentía tan natural, pero su mente nunca había vagado en otra dirección. Sin embargo, ahora que sabía lo que estaba sintiendo, volver a acostarse en la misma cama. Sunin miró su enorme cama y se frotó la cara. Tal vez podrían llevarse bien como lo hacían antes. Después de que Wei Ming-sen se duchó, Sunin también se duchó. Después de que terminó de lavarse, Wei Ming-sen ya estaba sentado en la cama, mirando su tableta. Esta vez, solo trajo una sola bolsa con él. Contenía cables de datos, cargadores, su tablet, su teléfono, ese tipo de cosas. No trajo ropa. De cualquier manera, había mucho en casa. Sus libros escolares, naturalmente, tampoco vinieron con él. Cuando Sunin lo vio sentado allí, de repente no quería subirse a la cama. Para aliviar la incomodidad, deliberadamente sacó su libro de texto para hacer su tarea. Después de ingresar a la escuela secundaria, sus estudios se volvieron aún más arduos. La escuela secundaria número 1 fue considerada una escuela secundaria clave. Los profesores eran todos muy espartanos y casi todos asignaban deberes. Los estudiantes de primer año de la escuela secundaria número 1 no estaban obligados a asistir a las sesiones vespertinas, pero el pesado trabajo escolar hacía que, aunque fueran a casa, estarían haciendo la tarea hasta las 11 o las 12 de la noche. En comparación, Sai Yao era mucho mejor. Básicamente, Sai Yao nunca asignó tareas. Además de los estudiantes que fueron seleccionados para aumentar su tasa de admisión, los otros estudiantes estaban allí solo para pasar el tiempo. Además, la escuela sabía que estaban allí solo para pasar el tiempo, así que no los obligaron a hacer mucho. Sunin miró a Wei Ming-sen con envidia. ¿No tienes deberes? Wei Ming-sen miró hacia arriba y dijo, no, eso sí que es agradable. La escuela secundaria número 1 entrega mucha tarea. No estoy acostumbrado en absoluto. Sunin dijo. Él solo quería ser un holgazán. No quería trabajar duro. Otros estudiantes estaban trabajando duro porque querían ingresar a una buena universidad. Todos estaban llenos de motivación. Él, por otro lado, no tenía ese deseo, pero todavía tenía que hacer la misma cantidad de tarea que los otros estudiantes. Si intentaba hacer lo que hizo el villano y dejaba de hacer la tarea, no solo la escuela lo regañaría, sino que Kai también lo golpearía contra el suelo. Fue culpa suya por no ser un genio como el villano. Entonces no lo hagas. Wei Ming-sen dejó su tableta. Se levantó de la cama y caminó hacia Sunin. Cuando vio que Sunin estaba copiando obras de vocabulario en inglés, frunció el ceño. ¿No sabes ya inglés? ¿Para qué estás copiando palabras de vocabulario? Las palabras de vocabulario de nivel de escuela secundaria eran muy simples. El maestro lo asignó. Dijo Sunin impotente. Deja de copiarlos. Es una pérdida de tiempo. Wei Ming-sen le arrebató su libro de trabajo. Sunin rápidamente lo retractó. No, tengo que terminar mi tarea. De lo contrario, voy a ser llamado por el profesor. Sería vergonzoso. Y que si es vergonzoso, si Kai se entera, se avergonzará. Wei Ming-sen se quedó en silencio. Eventualmente, soltó el libro de trabajo. De repente se rió entre dientes y frotó la cabeza de Sunin. Simplemente no sabes cómo ser egoísta. Ah. Sunin levantó la cabeza confundido. Wei Ming-sen acercó su silla habitual y se sentó. Luego, continuó mirando su tableta.
Alguien que siempre está pensando en los demás merece quedarse con el lado corto del palo. Sunin levantó una ceja. ¿Cómo puedes decir cosas así? Es la verdad. Sunin se negó a aceptar eso. Wei Mingzhen le dirigió una leve mirada. Sin embargo, te permitiré tomar el extremo corto del palo cuando se trata de la tía Kai, Su Jun y Su Yang. No se te permite tomar el extremo corto del palo con nadie más. ¿Tienes que ser tan dominante? Sí. Sunin puso los ojos en blanco. No quería seguir hablando con este bebé grande, incluso si seguía tratando de posponerlo. Eventualmente tenía que irse a la cama. Wei Mingzhen se subió a la cama. Miró la hora y dijo, haz tu tarea mañana, ¿de acuerdo? Era muy tarde. Sunin guardó lentamente sus libros de texto y caminó lentamente hacia la cama. Cuando miró al apuesto hombre acostado en su cama, su corazón dio un vuelco. Rápidamente bajó la cabeza. Fingió alisar las arrugas inexistentes de la sábana. ¿Estaba delirando? El pequeño villano parecía verse aún más guapo. Ven a dormir. La persona en su cama se frotó las cejas y se deslizó directamente entre las sábanas. Luego, cerró los ojos. Sunin respiró aliviado. Rápidamente se subió a la cama, apagó la luz y con cuidado se acostó a su lado. Acércate a mí. Wei Mingzhen de repente habló. Sunin respondió malhumorado, estoy bien aquí. ¿Te gusta dar vueltas mientras duermes? ¿Qué pasa si te caes de la cama? No lo haré. La habitación oscura quedó en silencio. Sunin pensó que Wei Mingzhen se había rendido. De repente, una mano se estiró para agarrar su cintura. Lo empujó hacia el centro de la cama a la fuerza. Sunin instintivamente comenzó a luchar. La otra parte se impacientó y tomó a Sunin directamente en sus brazos. Se congeló. Se oía el sonido de una respiración justo encima de su cabeza. Las mejillas de Sunin tocaron su pecho. Era cálido y firme. La cabeza de Sunin se sentía como si estuviera en llamas. Le salía humo por las orejas. No podía pensar con claridad en absoluto. Para ser honesto, solían abrazarse y dormir así todo el tiempo. Realmente no había pensado en ello como un problema en ese momento. Pero ahora era un problema muy grande. Los adolescentes no se abrazaban para dormir. Ya no eran niños. Tal vez Wei Mingzhen se acababa de acostumbrar. No se había desprendido de sus viejos hábitos. No había pensado en cómo ambos habían crecido, necesitan espacio, no deberían acercarse demasiado. Sunin recordó cómo Wei Mingzhen había tratado de seguirlo al baño durante el baile escolar. Mingzhen, no hubo ninguna respuesta. ¿Estaba dormido? Eso tenía sentido. Viajó un largo camino. Debe estar cansado. Olvídalo. Simplemente lo dejará ser. Después de que Sunin terminó de consolarse, simplemente cerró los ojos y se durmió. Al día siguiente, Sunin no fue a ningún lado. Estaba tratando de hacer su tarea y Wei Mingzhen se quedó en casa con él mientras la hacía. Sunin no sabía para qué volvió aquí. ¿Estaba aquí para verlo hacer su tarea? ¡Qué ridículo! Cuando se acostaron esa noche, Sunin propuso sutilmente que durmieran en habitaciones separadas, pero Wei Mingzhen lo rechazó nuevamente. Me iré mañana. No te molestes. Wang Shenzhen envió a Wei Mingzhen con él. Consoló a Sunin. Deja de mirar. Si realmente lo extrañas, solo estudia más y apunta a una universidad en Beijing. De esa manera, ustedes pueden estar juntos de nuevo. En la mente de Wang Shenzhen, era raro que Wei Mingzhen lo visitara. Esta fue una amistad a larga distancia. Era natural estar triste ahora que tenía que irse. Entendió lo que Sunin debe estar sintiendo, por lo que siguió tratando de animarlo. Sin embargo, la tristeza no duró mucho. El siguiente fin de semana, Sunin lo llamó, Wang Shenzhen, vamos a comer brochetas. Seguro. Wang Shenzhen corrió al lugar de barbacoa al que solían ir y encontró a Wei Mingzhen sentado junto a Sunin. Estaba absolutamente estupefacto. ¿Tú, por qué estás aquí otra vez? Espetó. Wei Mingzhen lo miró. ¿Qué? ¿No puedo estar aquí? No, no. El vientre regordete de Wang Shenzhen se sacudió y rápidamente se sentó. Lon Yao y Son Nian también se apresuraron. Cuando vieron a Wei Mingzhen, sus reacciones fueron más o menos las mismas que las de Wang Shenzhen. Todos tenían caras llenas de sorpresa. Regresaré todos los fines de semana, dijo Wei Mingzhen. Los tres se sorprendieron. Como Wei Mingzhen regresaría todas las semanas, los tres ya no estaban tan tristes por su partida.
tampoco se molestaron en enviar a Wei Mingsen. De cualquier manera, volvería la próxima semana. ¿Cuál era el punto de despedirlo? Sin embargo, lentamente se desconcertaron. ¿Para qué exactamente Wei Mingsen estaba haciendo todo esto? ¿Era realmente necesario? Wang Shenzhen y Lon Yao lo discutieron en privado. Tengo un amigo que está en una relación a larga distancia. Fue elogiado hasta el cielo por visitar a su novia durante las vacaciones. Comparado con Mingsen He, eso no es nada. Sí, también tengo un amigo que sale con su novia todos los fines de semana, pero uno es de la ciudad y el otro de los suburbios. Nunca he oído hablar de una situación en la que uno sea de un lado del país y el otro esté del otro lado del país reuniéndose todas las semanas. Esperar. Ambos ejemplos son relaciones a larga distancia. ¿Qué pasa con Wei Mingsen y Sunin? ¿Están realmente cerca? ¿Como hermanos? Mierda. Nunca he conocido a un tipo que tome un avión todas las semanas solo para ver a su hermano. Toma a mi hermano, por ejemplo. Olvídate de tomar un avión, ni siquiera se molesta en mirarme cuando está en casa. Cada vez que me ve, lo único que hace es regañarme. Por lo que me dijo Sunin, Mingsen He no lo regañó cuando regresó. Era un poco más estricto. Además, llamaría a Sunin todos los días para ver cómo estaba. También escuché a Sunin decir que ambos duermen juntos. Estos dos tipos heterosexuales nunca habían pensado mucho en eso. Sin embargo, cuanto más hablaban de ello, más parecía que algo no andaba bien. Se miraron el uno al otro. Después de que pasó un momento, Wang Shenzhen dijo, creo que tendré que mantener la distancia con Sunin en el futuro. Lon Yao asintió. Sí. Ahora que lo pienso, Mingsen He solía darme miradas súper desagradables cada vez que envolvía mis brazos alrededor de los hombros de Sunin. Realmente no sabía nada en ese entonces. Wang Shenzhen preguntó, oye, ¿cuándo crees que se juntaron? ¿Por qué no lo hacen público? Lon Yao lo abofeteó. ¿No sabes lo difícil que es hacer eso? Wang Shenzhen se rascó la cabeza. Todos crecimos juntos. No es como si hubiéramos hecho algo contra ellos. TSK, no puedo creer que nos lo hayan ocultado. Lon Yao dijo, de cualquier manera, pretendamos que no lo sabemos por ahora. Hablaremos de eso una vez que decidan salir del armario. Espera. Dijo Wang Shenzhen de repente. ¿Qué pasa? Wang Shenzhen se dio una palmada en la cabeza. Somos tan estúpidos. Sunin siempre está hablando de Mingsen frente a nosotros, e incluso mencionó que durmieron juntos. Básicamente estaba insinuando que se juntaron. Nosotros fuimos los que no nos dimos cuenta de su pista. Somos tan estúpidos. Una vez que Lon Yao escuchó esto, inmediatamente llegó a la misma conclusión. Tienes razón. Demonios, deben haber estado demasiado avergonzados para decírnoslo directamente. Es por eso que seguían insinuando al respecto. De hecho, nos dieron un montón de señales. Recuerdo que, hace aproximadamente un año, Mingsen me preguntó en secreto si Sunin tenía novia o no, sin decírselo. Le dije que no. Luego, me preguntó si Sunin tenía novio o no. Wang Shenzhen se golpeó el muslo. Maldición. Él también me preguntó. No pensé mucho en eso en ese momento, pero parece sospechoso ahora que lo pienso. ¿Quién preguntaría si un chico tiene novio? En aquel entonces, asustaba a las otras chicas y rompía las cartas de amor de Sunin sin permiso. Estaba tan celoso. Una vez, lo atrapé en el acto. Me dijo que la tía Kai le pidió que hiciera eso, y realmente le creí, yo también le creí. Además, Sunin siempre hablaba de Mingsen esto o Mingsen aquello. Cada vez que se trataba de Mingsen He, simplemente no podía dejar de hablar. TSK, ahora que lo pienso, es súper sospechoso. Incluso duermen juntos. Maldición. Sunin me dijo que la habitación de Wei Mingsen aún no estaba lista, así que terminaron durmiendo juntos. De hecho, le creí, yo también. La razón principal fue porque Sunin actuó con tanta naturalidad cuando lo dijo. No pensé mucho en eso. Cuando Mingsen He se reunió con su familia, en realidad trajo a Sunin con él. En ese momento, pensé que era un poco extraño, pero realmente no podía precisar por qué. Ahora, es obvio que Mingsen He simplemente no quería separarse de Sunin. Ahora que Sunin regresó a Chunzhou, tiene sentido que Mingsen He visite todos los fines de semana.
No puede soportar estar separado. Los dos siguieron yendo y viniendo. Finalmente llegaron a la conclusión de que Sunim y Wei Minsen estaban juntos y que habían insinuado su relación varias veces. Fue culpa de ellos por ser demasiado directos y no captar una indirecta. Se sintieron un poco mal por eso. ¿Qué debemos hacer ahora? ¿Qué más podemos hacer? En realidad, no lo han dejado claro, lo que significa que no quieren hacerlo público. Solo tenemos que saber en nuestros corazones. Sunim quería volver a invitar a Wang Sensen y Lon Yao. Wei Minsen se sintió un poco impaciente. ¿Por qué sigues invitándolos? ¿No pasas ya suficiente tiempo con ellos? Sunim estaba perdido. Ah. ¿No quieres verlos? Wei Minsen frunció los labios y no dijo nada. Sunim llamó a Wang Sensen. Wang Sensen dijo, lo siento. Mi mamá me inscribió en la escuela intensiva. No puedo ir. Luego, llamó a Lon Yao y Son Nian. Ambos declinaron. La expresión de Wei Minsen mejoró. Ya que están todos ocupados, pasemos el rato juntos. Sunim dijo, está bien. Llevemos a Su Yang con nosotros. Un día, Kai-in dijo de repente, el cumpleaños de Minsen será en 2 días. Tenemos que preparar un regalo. Su-jun asintió con la cabeza. Está cumpliendo 18 años, por lo que finalmente será un adulto. Tenemos que conseguirle algo grande. Sunim de repente recordó. Iba a ser el cumpleaños del villano en unos días. Casi se olvida del cumpleaños del villano. Por alguna razón, se sintió un poco culpable. Sí. Tenemos que conseguirle un gran regalo. Kai-in estaba alimentando a Su Yang. Hablando de eso, ¿qué tipo de regalo deberíamos preparar? A Minsen no le falta nada. Nuestro regalo no puede ser tan simple. De lo contrario, se vería mal. Su-jun cayó profundamente en sus pensamientos. ¿Por qué no le damos un sobre rojo, mamá? Arroz. Su Yang sacudió su tazón. Kai-in puso los ojos en blanco. Le dio a Su Yang otro bocado de arroz y le dijo a Su-jun, es de mala educación dar sobres rojos como regalo. Te hace ver como si no te esforzaras en elegir un regalo. Su-jun asintió. Tienes razón. Sunim frunció el ceño mientras escuchaba la conversación de sus padres. Eso es correcto. Al pequeño villano no le faltaba nada. Su reloj costó más de 1.000.000 de yuanes y su ropa más de decenas de miles de yuanes. Madame Wei lo trató como un tesoro. Además, Wei San y Li Yong-na habían sido completamente engatusados por el villano. Lo amaban mucho. Una vez que llegue su cumpleaños, sus regalos definitivamente serían increíblemente caros. Si el valor de su regalo es demasiado bajo, es mejor que no lo envíe. De esa manera no parecería tan mal en comparación. Después de pensarlo durante 2 días completos, todavía no podía encontrar una solución. Además, estaba demasiado avergonzado para preguntarle directamente a Wei Minsen. Esto continuó hasta la próxima visita de Wei Minsen. Wei Minsen pareció darse cuenta de que tenía algo en mente. Se dio cuenta de que Sunim quería decir algo, así que preguntó, ¿hay algo que te preocupe? El personaje principal tomó la iniciativa de mencionarlo. Sunim respiró aliviado. Decidió seguir la corriente y preguntó tímidamente, Minsen, pronto será tu cumpleaños. ¿Qué tipo de regalo de cumpleaños quieres? Wei Minsen lo miró. Puedes darme lo que quieras. Me gustará sin importar lo que sea. Sunim se quedó sin palabras. ¿Qué pasa si te envío una gran flor roja? Wei Minsen levantó una ceja. Entonces lo pondré en mi habitación y lo miraré todos los días. Ja, ¿crees que es un certificado o algo así? Un certificado tampoco es una mala idea. Wei Minsen soltó su tableta y lo pensó seriamente. ¿El certificado debe decir el mejor del mundo? Sunim no sabía qué estaba pensando Wei Minsen, pero Wei Minsen se detuvo de repente. Luego, dijo, el mejor Minsen del mundo. Sunim se divirtió con él. ¿Podrías por favor tener un poco de vergüenza? Wei Minsen estaba realmente muy interesado en este certificado. Está decidido. Esto es lo que quiero. Sunim estaba atónito. ¿Hablas en serio? Wei Minsen asintió. No estoy bromeando. Quiero un certificado. Sin embargo, hay un requisito. Sunim tenía curiosidad. ¿Cuál es el requisito? Wei Minsen sonrió y dijo, tienes que hacerlo tú mismo.
Sunin confirmó una vez más. ¿De verdad quieres un certificado así? Wei Mingsen asintió. Ah, es cierto. Dijo de repente. Confundido, Sunin lo miró. Wei Mingsen dijo con una sonrisa. Espero que puedas venir a mi banquete de cumpleaños. Tengo algo que decirte. El corazón de Sunin dio un vuelco. ¿Por qué no puedes decírmelo ahora? Wei Mingsen negó con la cabeza. Recogió su tableta y continuó leyendo su informe. Sunin no quería molestarlo, así que abrió su computadora para buscar cómo hacer un certificado. Claramente era solo un simple regalo de cumpleaños, pero, por alguna razón, se sintió un poco avergonzado. Muy pronto, era el 9 de enero. La familia de Sunin tomó un vuelo a Beijing esa noche. La bolsa de Sunin estaba llena de una delicada caja que contenía un certificado escrito a mano en su interior. Su letra no era muy bonita, así que practicó durante mucho tiempo. Desperdició varias hojas de papel de certificado antes de finalmente crear un producto satisfactorio. Sin embargo, cuando pensó en el regalo que estaba a punto de dar, se sintió bastante avergonzado. Kain y Sujun lo habían discutido mucho y finalmente se decidieron por una figura modelo. Aparentemente, Kain eligió esto después de leer innumerables publicaciones en línea. Estaban seguros de que nadie más le conseguiría este regalo. Cuando le plantearon la idea a Sunin, accedió vacilante. Entonces, los dos comenzaron a discutir sobre qué tipo de figura elegir. Sujun eligió Ultraman mientras que Kain eligió un personaje de una película recién estrenada. Sunin de repente tuvo una idea. Él dijo, consigámosle a Augusto el Fuerte. ¿Augusto el Fuerte? ¿Qué es eso? Kain y Sujun estaban confundidos. Es la serie de televisión favorita de Mingsen de cuando era pequeño. Sunin sonrió. Si vamos a darle un regalo, también podríamos darle algo significativo. Entonces, se pusieron en contacto con el fabricante y rápidamente hicieron una figura de Augusto el Fuerte. Ese tipo ya pidió algo tan vergonzoso como un certificado de logro. Iba a cumplir 18 años, así que tenían que hacerlo memorable. Sunin bien podría ir a lo grande o irse a casa. Iba a hacer de este un cumpleaños que nunca olvidaría. Wei Mingsen lo llamó para preguntarle cuándo llegarían. Sunin mintió y dijo que no estarían allí hasta mañana. Luego, él y sus padres se registraron en un hotel. Kain y Sujun tampoco querían quedarse con la familia Wei. Se sentirían incómodos. Temprano a la mañana siguiente, la familia de 4 llegó a la villa de la familia Wei con regalos. Sunin finalmente le informó a Wei Mingsen que habían llegado a las puertas. Kain y Sujun se sorprendieron cuando vieron la imponente propiedad de la familia Wei. Sin embargo, también podrían considerarse advenedizos. Habían visto mucho a lo largo de los años, por lo que, después de la conmoción inicial, pudieron continuar como de costumbre. Wei Mingsen salió a saludarlo. Él preguntó impotente, ¿por qué no me lo dijiste antes? Es tu cumpleaños. Definitivamente estás ocupado. No quería molestarte. Dijo Sunin. Wei Mingsen frotó la cabeza de Sunin con una sonrisa y los invitó a todos a entrar. No pidió un automóvil. Mientras caminaban, Wei Mingsen les dio a Kain y Sujun una introducción al entorno y las circunstancias familiares. Sunin ya les había contado antes de venir aquí. Ahora, Wei Mingsen explicó toda una vez más. Kain y Sujun lograron memorizarlo todo. No importa si no puedes recordar. Ustedes son invitados. Haz lo que quieras. Dijo Wei Mingsen. Antes de que llegaran a la villa, Madame Wei y Wei Yuening los recibieron calurosamente. Madame Wei se había quedado en Chunzhou por un tiempo y la había visitado varias veces. Estaba muy agradecida con la familia de Sunin y tenía una actitud muy entusiasta. Sunin y su familia le dieron sus regalos a Wei Mingsen. Wei Mingsen abrió el regalo de Sunin con una sonrisa. Luego, sacó el certificado. Las palabras "el mejor Mingsen del mundo" eran tan claras como el agua. No podían faltar. Wei Mingsen asintió con satisfacción. No está mal. Todos los demás se sorprendieron cuando vieron el certificado del premio. Madame Wei se tapó la boca y se rió. Este regalo es muy singular. Kain y Sujun no esperaban que el regalo de Sunin fuera un certificado de honor. No pudieron evitar lanzarle una mirada a Sunin. Sunin se sintió muy agraviado. El cumpleañero claramente había pedido este certificado de honor para sí mismo. ¿Te gusta? Kain preguntó, lleno de expectativas. Me gusta. Wei Mingsen asintió.
Sunin se rió. Señor Su. Sonó una voz cálida. Todos giraron la cabeza y vieron acercarse a las otras dos ramas de la familia Wei. Las otras dos ramas de la familia Wei habían oído hablar de este nuevo dios de las inversiones. Su-Jun caminaron hacia él, uno tras otro, y se presentaron. Su-Jun encontró esto completamente inesperado. Pronto, Su-Jun se dio cuenta de que la familia Wei no sabía la verdad sobre la situación. Entonces, decidió aceptar alegremente y ayudar a Wei Mingzhen a ocultar su secreto. Dado que esta sería la mayoría de edad de su nieto perdido hace mucho tiempo, Wei San hizo saber que iba a hacer que fuera un gran problema. Por un lado, sería una muestra de su favor y, por otro lado, sería una forma de compensación para Wei Mingzhen. Por eso, muchas personas llegaron a la villa para dar sus felicitaciones. A pesar de que Sunin se había quedado con la familia Wei durante varios meses, todavía no podía reconocer a muchas personas de la multitud. Entonces, se acurrucó en un rincón con Kai-in y Su-Jun. Mientras miraba a su alrededor, Sunin vio a Jian Yao entre la multitud. Jian Yao también lo notó y asintió cortésmente hacia él. Sunin le devolvió el asentimiento y luego cada uno se fue por su lado. No intercambiaron ninguna palabra. Jian Yao seguía siendo tan bonita como una princesa. Se robó por completo la atención de la audiencia. Había varios hombres guapos reunidos a su alrededor, y parecía haberse llevado bien con uno de ellos. Sus ojos brillaron. Tal vez este sería el comienzo de su próxima relación. Sunin pensó esto. Había demasiada gente en el banquete. Wei San, Li Yongna y los demás vinieron a saludar a Sunin y su familia. Fueron muy respetuosos y educados. Sunin pensó para sí mismo, el estado del pequeño villano en la familia Wei debe haber mejorado mucho. Wei San admiraba mucho a Su-Jun. Los dos hablaron entre ellos durante mucho tiempo. Kai-in también fue apartada por Madame Wei para conversar. Su-Yan fue entregado a un sirviente. Después de que Wei Mingzhen saludó a los invitados, recogió la enorme caja que Kai-in le había dado. Luego, levantó la barbilla hacia Sunin, indicándole que subiera las escaleras. Sunin lo siguió hasta el segundo piso y entró en la habitación de Wei Mingzhen. «Esta fue tu idea, ¿verdad?», preguntó Wei Mingzhen. Puso la caja en su escritorio y golpeó su superficie. Sunin entró con las manos detrás de la espalda. Dijo con una sonrisa, «¿Qué? ¿No te gusta?». Wei Mingzhen levantó una ceja. Sunin se rió mientras abría la caja. Sacó la figura de Augusto el Fuerte. Era una figura extraña y fea con cabello amarillo. ¿No te gustaba mucho cuando eras pequeño? Viste el programa todos los días. Incluso empezaste a usar una peluca y a sacudir las piernas. Todavía podía recordar cómo era Wei Mingzhen en ese entonces. Estiraba la pierna y levantaba la barbilla. Entonces, empezaba a temblar. Wei Mingzhen se llevó una mano a la frente. Sunin se rió. ¿Qué opinas? ¿Te gusta? Wei Mingzhen dio un paso adelante. Deja de tontear. Sunin se estaba divirtiendo mucho. Voy a perder el tiempo. Si publico tu oscura historia, ¿qué crees que los demás pensarán de ti? No te atrevas. Si sigues jugando, te atraparé. Dijo Wei Mingzhen. Sunin tenía algo sobre él ahora. Cuando vio que tenía la sartén por el mango, inmediatamente comenzó a hacer demandas. Ruégame que no se lo diga a nadie. Wei Mingzhen de repente se le acercó y le dio un empujón. Atrapado con la guardia baja, Sunin se tambaleó hacia atrás. Sus piernas golpearon el borde de la cama y cayó directamente sobre la cama. La figura de Augusto el Fuerte rodó por el suelo. Estaba a punto de levantarse, pero Wei Mingzhen lo empujó hacia abajo. Cerró las muñecas de Sunin con sus manos para evitar que se moviera. Oye, ¿vas a seguir jugando? Wei Mingzhen rascó un punto cosquilloso alrededor de la cintura de Sunin. Esto era lo que más temía Sunin. Todo su cuerpo quedó flácido, por lo que rápidamente comenzó a suplicar clemencia. No lo haré, no lo haré. ¿Todavía tienes las agallas para decirle a la gente? No, no se lo diré a nadie. Wei Mingzhen continuó haciéndole cosquillas. Sunin se rió hasta que casi comenzó a llorar. Para. Detente ya. Wei Mingzhen finalmente dejó de hacerle cosquillas y la habitación quedó en silencio. Sunin estaba exhausto por todas las risas que hizo. De repente, se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien entre ellos dos. Wei Mingzhen lo había presionado contra la cama, y sus cuerpos yacían muy juntos. La cara del pequeño villano se cernía sobre la suya,
a solo 2 centímetros de distancia, y la punta de la nariz de Wei Mingsen casi tocaba la punta de la nariz de Suning. Podía sentir su cálido aliento, y podía ver sus ojos oscuros y sus labios rojos. Estaban tan cerca. Suning de repente sintió que su corazón saltaba. Empujó a Wei Mingsen lejos. Suning medía casi 180 centímetros de alto. Pudo poner mucha fuerza en ese empujón. Wei Mingsen fue empujado a un lado. Incómodamente giró la cabeza hacia un lado. Suning se levantó de la cama en pánico. Yo voy a salir primero. Mientras decía esto, comenzó a correr hacia la puerta. Espera. Una voz sonó detrás de él. El corazón de Suning saltó. Se detuvo y trató de actuar con naturalidad. Los labios de Wei Mingsen se movieron. Después de un rato, dijo, ¿no tienes nada que decirme? Suning lo miró fijamente, confundido. Después de un momento, hubo un destello de comprensión. Dijo tentativamente, ¿feliz cumpleaños? Wei Mingsen se rió a pesar de sí mismo. Suning agregó rápidamente, «Feliz cumpleaños. Felicitaciones por convertirte en un adulto». Luego, trató de irse de nuevo. «Detente». Esa voz clara contenía un poco de tono de mando. Suning se congeló y se dio la vuelta. ¿Qué ocurre? El villano parecía un poco extraño hoy. No podía poner su dedo en él. Wei Mingsen vestía un traje negro. Era alto y guapo, y su silueta se veía cada vez más madura. Sus hombros eran extremadamente anchos. Definitivamente medía más de 180 centímetros. No perdió nada contra ningún otro tipo. El infantilismo había desaparecido de sus facciones. Eran más peligrosos, más encantadores. En el pasado, Suning todavía podía bromear con él. Ahora, si Wei Mingsen no siguiera el juego, Suning realmente no podría bromear en absoluto. Estaba claro que no debía dejarse provocar. Su aura pertenecía a la de un líder. Era como una bestia peligrosa. La reacción de la gente cuando lo vieron fue huir o evitarlo. Nunca se apresurarían a abrazarlo o bromear con él. La razón por la que los dos pudieron bromear en este momento fue porque Wei Mingsen había estado dispuesto a bromear con él. Si siempre hubiera sido tan serio como lo era ahora, Suning nunca habría tenido las agallas para sacudir las piernas frente a él. Suning estaba profundamente consciente de que la persona que estaba frente a él ya no era un adolescente. Más bien, era un hombre adulto que se había establecido en el mundo de las finanzas, que había jugado salvajemente con la bolsa, que se había aprovechado de los demás. Es tranquilo y controlado, calculador y sin escrúpulos. Era como un lobo cazando presas. Esta crueldad y ferocidad, Wei Mingsen nunca se lo había ocultado. Sin embargo, la sonrisa tímida ocasional de Wei Mingsen y esos pocos momentos de intimidad hicieron que Suning olvidara. Ese extraño sentimiento en su corazón se desvaneció. Suning dejó escapar un suspiro en silencio y preguntó, ¿qué pasa? Wei Mingsen se llevó una mano a la frente. Parecía un poco impotente cuando se trataba de Suning. Bien. Tengo algo que decirte. Suning se sorprendió. Él preguntó, ¿qué es? Recordó que, cuando estaban en Chunzhou, Wei Mingsen había dicho que tenía algo que decirle. ¿Fue eso? Suning se animó. Debe ser muy importante para Wei Mingsen salir de su camino y mencionarlo. Wei Mingsen se quedó allí en silencio sin decir una palabra. Suning estaba desconcertado. Justo cuando estaba a punto de hablar, notó que Wei Mingsen apretaba ansiosamente las manos. ¿Estaba nervioso? ¿Este tipo también se puso nervioso? Suning se sorprendió. Extrañamente, ver al villano ponerse nervioso hizo que Suning se pusiera mucho menos nervioso. Una astilla de curiosidad se elevó en su corazón. Solo dilo. Todavía no dijo nada. Suning dudó por un momento. Luego, dijo, si no tienes nada que decir, bajaré primero. No te vayas. Suning dijo impotente. ¿Qué tienes que decir exactamente? Wei Mingsen rápidamente se acercó a él. Lo agarró con tanta fuerza que Suning sintió una punzada de dolor en el brazo. Para mi próximo cumpleaños, consígueme otro certificado. Soltó Wei Mingsen. Pensó que Wei Mingsen tendría algo importante que decir, pero resultó ser sobre el certificado. Estupefacto, Suning dijo, ¿eso es todo? Está bien. Si quieres uno, te lo doy. El agarre de Wei Mingsen se intensificó. Hay algo que quiero que escribas en él. Sí, el mejor Mingsen del mundo, lo sé. No. Wei Mingsen negó con la cabeza. Suning lo miró confundido.
Wei Mingsen lo miró fijamente a los ojos y habló lentamente, palabra por palabra. Quiero que escribas el mejor novio del mundo. Los ojos de Sunin se abrieron. Sunin sintió como si un rayo lo hubiera golpeado en el acto. Capítulo 63. Te amo. ¿Qué quieres decir? Sunin tartamudeó. Los latidos de su corazón se aceleran. Sintió que su corazón estaba a punto de salirse de su garganta. Una vez que modificó el escupirlo, el resto fue fácil. Wei Mingsen bajó la cabeza y miró fijamente el rostro de Sunin. Sus ojos eran profundos y gentiles. Tú no entiendes. Las mejillas de Sunin se calentarán gradualmente. Sacudió la cabeza y dijo, no entiendo. Luego, apartó la cabeza. No tuvo el valor de mirarlo. Wei Mingsen respiró hondo. Dijo con seriedad, me gustas y quiero ser tu novio. ¿Entiendes ahora? Aunque hacía mucho tiempo que estaba preparado para esto, en realidad fue diferente escucharlo. La cara de Sunin se puso roja y su cabeza se sintió mareada. Innumerables emociones se precipitaron en su corazón. Sorpresa, alegría y pánico incontrolable. ¿Hablas en serio? Preguntó. Wei Mingsen dijo, ¿necesitas que lo pruebes? Sunin estaba en pánico. ¿Cómo vas a probarlo? Wei Mingsen se rió. De arrepentimiento, dio un paso adelante. Antes de que Sunin tuviera tiempo de reacción, Wei Mingsen inclinó su rostro hacia arriba y lo besó. Sus ojos se agrandaron y su cuerpo se congeló. Se olvidó por completo de resistir. Su mente se quedó en blanco. Entonces, Wei Mingsen lo soltó. Observó con cautela la expresión de Sunin y descubrió que solo estaba sorprendido y abrumado, no disgustado. Era como si finalmente se hubiera quitado un gran peso en su corazón. Parece que no odias mis besos. Sunin volvió a sus sentidos. Inconscientemente se tapó la boca y retrocedió. ¿Estás loco? Wei Mingsen se acercó aún más. Sunin retrocedió una vez más. Uno avanzó y el otro retrocedió antes de, finalmente, terminar al lado de la cama. Sunin rápidamente puso una mano contra el pecho de Wei Mingsen. Esperar. Mingsen, estás bromeando, ¿verdad? Wei Mingsen agarró su mano y dijo, una palabra a la vez, no bromearía sobre este tipo de cosas. Ya lo sé. También te gusto, ¿verdad? Sorprendido, Sunin levantó la cabeza y soltó. ¿Cómo lo sabes? Estaba haciendo todo lo posible para ocultarlo. ¿Cómo supo Wei Mingsen que le gustaba? En el instante en que se dio cuenta de lo que dijo, la cara de Sunin se puso roja. No quería nada más que convertirse en un ratón en ese mismo lugar y enterrarse en el agujero. Wei Mingsen respiró aliviado. Rápidamente agarró al pequeño ratón que intentaba escapar. Parece que realmente te gusto. Entonces, ¿no está todo arreglado? En el transcurso de sus repetidas observaciones, logró confirmar que Sunin parecía estar al menos un poco interesado en él. De lo contrario, nunca habría confesado sus sentimientos. A pesar de que finalmente había decidido confesar, su corazón todavía estaba en pánico. Siempre ha sido exhaustivo en su forma de hacer las cosas. Planearía cuidadosamente cada pequeño detalle de principio a fin. Independientemente de la inversión que hiciera, pudo manejar todo con confianza y con calma. Hoy, sin embargo, se sentía como si hubiera retrocedido en el tiempo, cuando no sabía nada sobre el mundo. No había nada que él pudiera hacer. Solo podía poner sus esperanzas en los demás y rezar para que se apiadaran de él. Se convirtió en un niño débil e indefenso. Si Sunin lo rechazara y lo alejara, seguramente caería en un lodazal de dolor insoportable. Afortunadamente, Dios fue misericordioso. Lo peor no sucedió. El corazón de Wei Mingsen de repente se calmó. Sunin todavía estaba un poco fuera de sí. Espera, ¿qué está arreglado? Nuestra relación. Wei Mingsen habló como si fuera una cuestión de rutina. Me gustas, y yo también te gusto. ¿No es nuestra relación más o menos un trato hecho? Parecía que tenía razón. Wei Mingsen sostuvo firmemente sus hombros. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz permaneció tranquila y controlada. Deja de dudar. Es tan simple como 1 más 1 es igual a 2. ¿Por qué estás dudando? Sunin se estaba dejando llevar por la confianza de Wei Mingsen. Estaba empezando a sentir que Wei Mingsen tenía mucho sentido. Ambos se gustaban, así que ¿por qué dudaba?
Esto, no pudo encontrar una razón para refutarlo de inmediato. Wei Mingsen dijo solemnemente, entonces está decidido. De ahora en adelante, soy tu novio y tú eres mi pequeño novio. Sunin no pudo decir nada para refutarlo. Su cerebro se sentía como papilla. Ah, ¿es un sí? Wei Mingsen se acercó un poco más. Sunin dijo, presa del pánico y confusión, ¿por qué soy yo el pequeño novio? No puedes serlo tú. Los ojos de Wei Mingsen se iluminaron. Seré lo que quieras que sea. Cuando un beso cayó sobre los labios de Sunin, este se puso rojo escarlata. Este beso no fue como el beso anterior. El beso anterior fue suave y tentativo, pero este fue profundo y prolongado. Por supuesto, ninguno de ellos era muy bueno en eso, por lo que fue un poco difícil. Sunin rápidamente empujó a Wei Mingsen. Este chico besaba como una bestia salvaje. Era como si quisiera tragarse a Sunin entero, haciéndolo sisear de dolor. Wei Mingsen retrocedió 2 pasos, jadeando. Miró a Sunin como un lobo. El cuero cabelludo de Sunin se estremeció. Silenciosamente retrocedió un poco. Después de un tiempo, Wei Mingsen parecía haber recuperado la compostura. Su voz era ronca y contenida. Bajaré primero para saludar a los invitados. Luego, se dio la vuelta y salió de la habitación. Se quedó en esa habitación desordenada por un tiempo. Pasó bastante tiempo antes de que finalmente volviera a sus sentidos. Luego, sostuvo su cabeza entre sus manos y gritó en silencio. ¿Qué acaba de hacer? En realidad accedió a estar con Wei Mingsen. Él y Wei Mingsen ahora estaban en una relación. Después de darse cuenta de lo que había sucedido, Sunin se sumergió en las mantas. No tenía las agallas para enfrentarse al mundo exterior. Durante todo el banquete de cumpleaños, Sunin se sintió inquieto, especialmente cuando estaba con Madame Wei o Wei Yuening. Se sentía demasiado culpable incluso para mirarlos. Hablar con Kaijin y Sujun también lo inquietó. ¿Cómo diablos se suponía que iba a explicarle su relación con Wei Mingsen? Una vez que regresó a Chunzhou, Sunin todavía estaba inquieto. No tuvo las agallas para confesar su relación con Sujun y Kaijin. Cuando Wei Mingsen vino de visita, notó que Sunin tenía muchas cosas en mente y le preguntó al respecto. Después de ser cuestionado repetidamente, Sunin finalmente expresó su preocupación. Pidió que no hicieran pública su relación. Wei Mingsen permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego, asintió con la cabeza en acuerdo. Como resultado, terminaron ocultando su relación durante todo un año. Durante ese año, la forma en que Sunin y Wei Mingsen se llevaban bien no había cambiado mucho desde antes. La única diferencia era que Sunin ya no insistía en dormir en habitaciones separadas. Lo más sorprendente fue que, aunque se acostaron en la misma cama y durmieron juntos, en realidad no sucedió nada más que besarse. Después de un tiempo, Sunin se preocupó. Él había sido quien sugirió mantener su relación en secreto. Él había sido quien le pidió a Wei Mingsen que no hiciera nada. Él había sido el que exigió que Wei Mingsen mantuviera cierta distancia cuando estaban frente a los demás. Sin embargo, Wei Mingsen todavía se comportaba así incluso cuando no había nadie más cerca, lo que lo enojaba. Si la forma en que interactuaban no cambió en absoluto, ¿cuál era la diferencia entre si salían o no? ¿Qué pensó Wei Mingsen de él? ¿Confundió su amistad con amor? ¿Es por eso que pudo permanecer indiferente mientras yacía en la misma cama que él? Wei Mingsen nunca antes había estado en una relación. Sunin sintió que era posible que hubiera cometido un error. ¿Qué pasaría si encontrara a alguien a quien realmente amaba y quisiera romper con él? Habían sido amigos desde la infancia, y también eran hermanos espirituales. Se veían a menudo. ¿Qué tan incómodo sería eso? Por lo que se sintió como la enésima vez, se arrepintió de entrar en esto tan rápido. No había pensado en ello con suficiente cuidado y, ahora, estaba atrapado entre la espada y la pared. Wei Mingsen notó que Sunin estaba dando vueltas y vueltas. Él preguntó, ¿qué pasa? ¿No puedes dormir? Sunin se detuvo. Luego, se armó de valor y preguntó vacilante, Mingsen, ¿nos apresuramos un poco para entablar una relación? La habitación oscura quedó en silencio. Después de un tiempo, Wei Mingsen preguntó, ¿te arrepientes? Sunin se sorprendió. Antes de que pudiera dar una respuesta, Wei Mingsen le dio unas palmaditas en la cabeza y dijo, no pienses demasiado. Ya es tarde. Ve a dormir. Sunin no sabía cómo preguntarle a Wei Mingsen cómo se sentía realmente, así que simplemente cerró los ojos. Wei Mingsen podía escuchar suaves ronquidos a su lado, pero no tenía sueño.
Extendió su mano y acarició suavemente la cara de la persona en sus brazos. Tenía miedo de despertarlo, por lo que rápidamente se echó hacia atrás y sonrió con impotencia. La vacilación y el arrepentimiento de Sunim fueron muy obvios. Fue especialmente claro para él en los últimos días. Sunim siguió dudando acerca de decir algo. Sunim también estaba distraído cuando estaba con él. Wei Mingsen sabía que estaba dudando y arrepintiéndose, pero fingió no saber. Mientras Sunim no mencionara la ruptura, solo fingiría no saber. Sunim tenía una personalidad suave. Probablemente no mencionó nada sobre la ruptura debido a su larga relación entre ellos. Wei Mingsen decidió jugar al avestruz y meter la cabeza en la arena. No quería saber, y no quería ver. Intentaría llevarse bien con él igual que antes. Solo esperaba que esta felicidad autoengañosa pudiera durar un poco más. Se aseguró de que la otra persona estuviera dormida. Luego, Wei Mingsen presionó suavemente un beso en su frente. En un abrir y cerrar de ojos, fue el 18º cumpleaños de Sunim. Ya había pasado más de un año desde que los dos establecieron su relación. Sunim no hizo grandes arreglos para su 18º cumpleaños. Solo invitó a algunos buenos amigos a celebrar en casa. Decidió revelar su relación con Wei Mingsen a sus buenos amigos. Esa noche, todos se reunieron para comer brochetas en su parrilla habitual. «Vamos. Felicitemos a nuestro cumpleañero por convertirse finalmente en un adulto». Lo Niao vitoreó. Wang Shenzhen dijo, «Ven, ven, ven. Vamos por otra ronda». Ya habían ido a tomar una ronda de tragos al mediodía. Ahora, estaban haciendo otra ronda de brindis. Las calles eran ruidosas y el olor a barbacoa flotaba alrededor. Sunim bebió 2 botellas de cerveza. De repente, sintió que tenía una cantidad infinita de coraje y dijo, «Hay algo que debo decirles, muchachos». «Ah. ¿Qué es?» Wang Shenzhen abrió otra botella de cerveza. Lon Yao y Sonian estaban comiendo brochetas. Sunim aprovechó el alcohol y agarró la mano del villano. Luego, levantó sus manos entrelazadas y dijo, «Wei Mingsen y yo estamos saliendo». «Vaya». Wang Shenzhen tomó un trago de cerveza. Lon Yao siguió llenándose la cara. Sonian se quejó, «Pedí las alitas de pollo». «¿Puedes por favor tener algo de vergüenza?», Lon Yao replicó. «¿No puedo comer lo que pediste?». Mientras los dos discutían, Wang Shenzhen tomó la última ala de pollo. Sospechó que los tres no lo escucharon, por lo que se repitió débilmente, «Wei Mingsen y yo estamos juntos. Estamos saliendo». «¿No es esto solo una pérdida de palabras?», Lon Yao dijo con tristeza. «¿Ustedes dos no se juntaron hace mucho tiempo?». Inconscientemente giró la cabeza para mirar a Wei Mingsen. Wei Mingsen se recuperó del impacto de la demostración repentina de Sunim. Reprimió su entusiasmo y rápidamente declaró su inocencia. «No fui yo quien se lo dijo». «¿No se juntaron justo después de la secundaria?», dijo Sonian. Sunim se sorprendió una vez más. «No estábamos juntos en ese entonces». «¿Así que ustedes se juntaron en su primer año de secundaria?», preguntó Lon Yao. «De cualquier manera, está lo suficientemente cerca. Ustedes siempre fueron muy cercanos, así que era cuestión de tiempo». «¿No estaban siempre dando pistas? ¿Cercanos?». «¿Qué pistas?». Sunim estaba estupefacto. Wang Shenzhen estaba atónito. «Cuando acabas de regresar de Beijing, siempre estabas hablando de Mingsen He. Hablarías de lo bueno que es o de lo increíble que es o de lo bien que te trata o de lo cercanos que son. ¿No estabas insinuando que ustedes dos están en una relación?». «Yo no». Su voz sonaba un poco débil. «Ustedes ya eran así. Sería más raro si no estuvieran saliendo», dijo Wang Shenzhen. Los otros dos asintieron. Sunim estaba increíblemente avergonzado. Se giró para mirar a Wei Mingsen, solo para encontrarlo mirándolo con una sonrisa. «Resulta que me estabas felicitando por lo bueno que soy mientras no estaba aquí». Sunim se sonrojó. Rápidamente tomó un sorbo de cerveza para disimular su vergüenza. Había luchado durante mucho tiempo antes de que finalmente reuniera el coraje para salir. Sin embargo, todos los demás ya habían llegado a la conclusión de que él y Wei Mingsen estaban juntos.